capítulo 4, yo voy a leer del verso 1 al 6. Aprovecho esta oportunidad para también saludar a nuestros hermanos y hermanas que por la gracia de Dios tenemos esta bendición de poder compartir la palabra con ustedes, por su fineza de dedicarnos este tiempo, y a los amigos que también por la gracia de Dios pueden o podemos más bien compartir el mensaje del Evangelio con ustedes. Oramos siempre que ustedes como nosotros sean bendecidos y sean tocados por el poder del Espíritu Santo, sus entendimientos sean abiertos para recibir la palabra de Dios y que la misma transforme sus vidas. Y los que no conocen al Señor Jesucristo, hoy es su oportunidad para entregar su corazón, su alma, su vida al Señor Jesús y ser salvo. De eso hablaremos más al final del mensaje. Pero ahora vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Señor amantísimo Padre, te damos gracias por salvarnos por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por tu palabra y por haber derramado tu Espíritu Santo en nosotros, quien ilumina nuestro entendimiento, prepara nuestro corazón y nos capacita para ser posible para nosotros el entendimiento de tu palabra. Y no solamente para entenderla y conocerla, sino también para vivirla, para ser transformados por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Siempre me gusta pues aclarar un poquito dónde es que estamos, porque pues obviamente hoy tenemos dos hermanos que primera vez que están aquí, y quién sabe si hay alguna persona nueva que por primera vez nos está viendo. Estamos llevando una serie de estudios en este pasaje. Le hemos titulado Guardando la paz en la unidad, en la iglesia, guardando la unidad en la iglesia. Y creo que esta es la sexta parte en este estudio. Estamos todavía en el verso 2. Obviamente puede ver que es un pasaje que hemos tomado de 6 versos y estamos enfocados en esas 5 virtudes que son registradas en el verso 2 de este pasaje. Y hemos dicho en repetidas ocasiones que estas virtudes son imprescindibles, necesarias para nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como familia en Cristo, vivir en la unidad, en la paz que el Señor espera y manda de nosotros. He dicho en otras ocasiones también que uno de los retos a mantener esa paz, a conservar esa paz, es nuestra diversidad, no solamente en personalidades, sino también en que aquí, a pesar de ser una congregación pequeña, nos reunimos 8 nacionalidades diferentes. Pero Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, sabemos que de 2 pueblos, en este caso ahora el pueblo judío y el mundo pagano, de esos 2 polos opuestos, por medio del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, hizo un solo pueblo en Cristo, que es la iglesia del Señor alrededor del mundo entero. No solamente esta congregación, sino toda persona que invoca, reconoce, recibe y vive para el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Y ese es el gran poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Y hemos visto ya en estos domingos cada una de estas virtudes que son, repito, fundamentales, son requisitos imprescindibles para nosotros poder guardar la paz en la iglesia. Hemos visto ya la humildad, mansedumbre,
grandeza de ánimo o longanimidad, que es, diríamos, sugerido por la palabra soportándoos. Hemos visto o hablamos de paciencia. Y hoy vamos a la última de estas virtudes, que es amor, la palabra amor. Sabemos que cuando hablamos de amor, estamos hablando del amor ágape de Dios, el amor bíblico, porque esta palabra se ha diluido muchísimo en nuestra cultura, se viene diluyendo por siglos, pero más que nunca en los últimos, diríamos, 50 o 70 años. Ahora todo el mundo usa la palabra amor muy a la ligera. Yo amo mi perro, yo amo mi café con leche, yo amo qué sé yo cuántas cosas. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de amor. Estamos hablando cuando nosotros leemos esta palabra y la vemos como una de las virtudes. Y de cierto que la palabra amor aquí, como cada una de las otras que están registradas en este verso 2, son parte integral o forman parte integral de lo que conocemos como las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo, allá en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que son 9 virtudes. Hemos dicho que ese fruto del Espíritu Santo es el carácter del Señor Jesucristo formado en nosotros, o es el proceso por el cual el Espíritu Santo mora en nosotros para formar el carácter de Jesús en nosotros. Y vemos con tremendo, es decir, llama mucho la atención que estas 5 virtudes que comenzamos a estudiar, repito, como fundamento imprescindible para que nosotros nos llevemos bien. Y aclaro, pues en un paréntesis, que no estamos trayendo este estudio, la iglesia lo sabe, lo he repetido en múltiples ocasiones, pero es bueno aclarar todo el tiempo. Yo creo que uno de los fundamentos importantes de la enseñanza en cualquier, sea en la iglesia o en el colegio o donde sea, es la repetición, la reiteración de ciertos principios. Hay que repetir y repetir y repetir porque es la manera que lo memorizamos y lo internalizamos y lo aprendemos. Y repito pues que estamos estudiando este pasaje no porque haya problemas en la iglesia. En los 22 años que por la gracia de Dios llevamos sirviendo aquí como pastores, nunca hemos disfrutado de una temporada de mayor unidad y paz y hermandad como la que estamos viviendo en los últimos par de años o 3 años. Realmente le damos gracias a Dios todos los días por eso. Entonces, no estamos hablando de esto porque haya problemas en la iglesia, estamos hablando de esto como, diríamos, medicina preventiva, porque es bueno que nosotros sepamos estas cosas y que tenemos no solamente un mandamiento y una responsabilidad delante de Dios de guardar la unidad y la paz en la iglesia, sino que tenemos el respaldo de la Trinidad Divina que está detrás de nosotros, produciendo estas cosas en nosotros. Dije la semana pasada que me alegra muchísimo a través del estudio de la Escritura de ver que usted y yo no podemos producir nada de esto. Si a nosotros se nos pidiera de parte de Dios ser capaces de llevarnos bien, de guardar la unidad en la iglesia, de vivir para la gloria de Cristo en nuestra propia fuerza, estaríamos perdidos, estaríamos, diríamos, frustrados, deprimidos y derrotados, porque sabemos perfectamente que ni usted ni yo somos capaces de producir esto en nosotros. No lo podemos producir, ni podemos irlo a comprar a ninguna tienda, ni mandarlos a buscar como se hace ahora por internet, ni cosa que lo parezca. Estos son virtudes que produce el Espíritu Santo en el hombre y la mujer que se rinde bajo su señorío. El hermano Walter decía que todos somos pecadores, lo somos, pero nosotros hemos sido limpiados con la sangre de Jesús, en nosotros mora el Espíritu Santo y Él mismo dice que provoca o produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Si nosotros nos dejamos instruir por Él, si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, Él puede producir estas cosas en nosotros. Ahora, si nosotros lo resistimos, pues obviamente que no. Es como, hermanos, un niño en un salón de clase. Por muy buena maestra o maestro que tenga, si él no, es decir, el maestro o la maestra o el profesor o como sea, lo pone todo. Él es el que conoce, digamos, la lección de matemática. El niño está ahí porque no conoce nada. Digamos que no sabe ni cuánto es 2 más 2, pero el maestro sí. Ahora, ¿qué tiene que hacer el niño? El maestro lo pone todo, pero el niño debe cooperar. El niño debe
obedecer. El niño debe estar dispuesto a ser enseñado. Y cuando nosotros cooperamos en esa manera con el Espíritu, cuando nosotros queremos que Él nos enseñe, cuando nosotros somos obedientes al Espíritu Santo, cuando nos rendimos bajo su señorío, Él comienza a enseñarnos y a producir estas cosas en nosotros. Aclara esto porque alguna gente a veces se frustra y nosotros decimos, pues en ti tiene que haber humildad, que tiene que haber mansedumbre, que tiene que haber grandeza de ánimo, que tienes que ser, tiene que haber amor, que tiene que haber paciencia. Y usted dice, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? No. Es que el Espíritu Santo, por su gracia, lo produce en nosotros. Qué bueno que Dios no nos pide nada que no nos dé de antemano. Todo lo que Dios le pide a usted que usted haga, Dios de antemano nos lo ha dado por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 14, que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y no es que estemos bajo la gracia para ser graciosos, es que cuando la frase que estamos bajo la gracia señala directamente a que todo lo que usted y yo necesitamos para vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros, nos ha sido dado por medio del Hijo eterno de Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos, Dios nos lo ha dado por medio de Jesucristo. Que no estamos en el nivel que debíamos, que no estamos en ese nivel de perfección, pues obviamente mientras estemos en esta tierra no lo vamos a estar. Mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso y de sangre, no vamos a llegar a esa perfección porque hay un germen de pecado en nosotros. Hay una batalla constante y usted y yo la podemos vencer dependiendo a cuál de las dos naturalezas que hay ahí alimentamos mejor. Está la naturaleza, es decir, esa participación en la naturaleza de Cristo. No es que seamos divinos ni cosa que lo parezca, porque hay algunos que enseñan por ahí que nosotros somos dioses en miniatura. Nada de eso. Nosotros no somos dioses en miniatura. Nosotros somos pecadores arrepentidos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Pero mientras nosotros alimentemos el Espíritu y demos más al Espíritu que a la carne, podemos vencer. Y el pecado está ahí, pero nunca se enseñoreará de nosotros al extremo que le obedezcamos. Eso está en Romanos capítulo 6, usted lo puede leer luego cuando tenga tiempo. Es decir, hermanos, no estamos solos, es lo que yo quiero decir. Usted no ha sido llamado a vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros en su propia fuerza, porque en nuestras fuerzas jamás podremos servir a Jesús. Jamás. Nosotros servimos al Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo o por medio de ese poder somos transformados, somos santificados, somos regenerados, somos hechos un nuevo hombre y una nueva mujer. Qué bueno que no es en nuestra fuerza. De lo contrario, estaríamos perdiendo el tiempo. Porque volveríamos a tirar hacia el monte, como el venado. Siempre busca el monte y el pecador siempre busca el pecado. Pero ahora ya no somos de aquella vieja naturaleza más. Ahora en nosotros mora el Espíritu Santo y Él nos capacita para vivir para Cristo. Entonces dijimos que la semana pasada, por razones de tiempo, no nos quedó otro remedio que dejar para último la virtud del amor. Y comencé diciendo que es interesante, como vimos, que de estas 5 virtudes registradas en el verso 5, humildad. Humildad aparece o abre la lista, y dijimos que abre la lista la palabra humildad, porque cada una de esas virtudes, y aún de las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo, es imposible lograr ni una sola de ellas en una persona que no sea humilde. La humildad es lo opuesto a lo orgulloso, a lo vanidoso, a lo altanero, a lo jactancioso. Eso lo hablamos suficiente. Y vemos cómo amor cierra la lista. Cierra la lista como broche de oro, diríamos. Y repito una vez más, esta palabra amor está directamente ligada a cada una de las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y cuando usted vea amor en la Biblia, esta referencia a esta virtud del amor de Dios en la Biblia, habla literalmente de la pasión del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Alguien dijo que no fueron los clavos de los romanos los que sujetaron a Jesús a la cruz, sino su amor por usted y por mí.
El amor del Señor Jesucristo lo llevó a morir por usted y por mí, siendo nosotros enemigos de Él, no mereciendo que Él muriera por nosotros. Y entonces llegamos hoy a esta palabra amor. Y la única manera, repito, en que nosotros seamos capaces de disfrutar de esa paz, pero no solamente en la iglesia, en el hogar, porque nuestra iglesia comienza en el hogar. Cada hogar, aunque usted sea una persona sola, usted forma un hogar y cada hogar sea numeroso, o sean 2 o sean 10, tenga usted 12 hijos, cada hogar es una iglesia en miniatura. Y es muy importante que esto se viva primero en la casa, porque mientras la iglesia depende, la salud espiritual de la iglesia depende también de la salud espiritual del hogar. De nada nos vale venir aquí y aparentar una paz, una unidad, una armonía entre nosotros, y cuando lleguemos a la casa somos perros y gatos. Pues se perdió el tiempo. El hogar es una iglesia en miniatura, y esto es muy importante para nuestra familia, para nuestros matrimonios, para nuestro hogar. Y de la única manera que nosotros seremos capaces de caminar, como dice el texto dice con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La única manera que seremos capaces de caminar así es si nosotros nos rendimos completamente bajo el señorío del Espíritu Santo. Y de manera que si yo voy a amarle a usted de la manera que Cristo nos amó a nosotros, porque eso es lo que quiere el propio Señor Jesucristo, que nosotros nos amemos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Y si yo le voy a amar a usted como Cristo me ama, entonces yo tengo que aceptarlo a usted tal como usted es. Y amarlo como usted es. Yo no puedo tratar de cambiarlo a usted para entonces comer. Es decir, yo no puedo hacer que usted sea como yo para yo entonces poderle amar. Y yo no estoy hablando, yo voy a aclarar, esto no es una retórica, o decir, yo no estoy hablando en ese vocabulario inclusivo de allá afuera, de esa nueva cultura del LGTB y de todo eso, que ahora yo tengo que amar. Inclusive nosotros amamos a esa gente. Nosotros amamos a los homosexuales y lesbianas y esperamos en Dios que sus ojos sean abiertos, su entendimiento sea redarguido por el Espíritu, despierten a la realidad y se arrepientan de sus pecados y corran a los pies de Jesús para ser salvados. Pero cuando estoy hablando de amarlo a usted, es decir, Dios nos ama tal como nosotros somos y nos recibe llenos de pecado y de inmundicia, inclusive a ellos. Dios los recibe, pero no para dejarnos así, porque es decir, el mensaje de ellos es que hay que amarlos y que ellos deben, es decir, Dios acepta su estilo de vida y que continúe inclusive empeorando. No, Señor, Dios nos recibe tal como usted y yo somos, cargados de pecado, pero no para dejarnos así. Dios nos recibe a nosotros llenos de inmundicia, de maldad, de pecado, para limpiarnos con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo y para, por medio del Espíritu Santo, santificarnos y regenerarnos y transformarnos en hombres y mujeres que prueben al mundo que Dios es capaz de salvar, pero también de transformar vidas. Entonces, cuando yo digo que yo tengo que amarlo, tal como el Señor Jesucristo nos ama, amén, me estoy refiriendo a que nosotros tenemos diferentes personalidades. Yo he dicho que hay algunos de ustedes, y entre ellos me pongo yo, unos les gusta la música como dice, rápida, estruendosa para alabar a Dios. A otros nos gustan más sublimes, más suaves, para adoración. A unos les gusta la comida echando fuego, picante como los mexicanos. A otros no nos gusta tanto el picante. Es decir, tenemos preferencias, para mencionar algunas, diferentes preferencias, diferentes personalidades, diferentes maneras de pensar o de hacer, y nos amamos de esa manera, sin tratar de cambiarnos uno a otro. Así es como Jesús nos ama. Este es el amor del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Por tanto, cuando nosotros amamos a alguien, automáticamente vamos a poner los intereses de esa persona al mismo nivel de nosotros. Porque el amor del Señor Jesucristo siempre busca lo mejor de Dios para la persona amada, para el objeto de su amor.
Jesús siempre ha pedido lo mejor del amor de Dios para usted. Y si no, lea y estudie el capítulo 17 de Juan. Esa es la oración personal del Señor Jesús más larga registrada en la palabra de Dios. Y en ese capítulo 17 vemos cómo el Señor Jesucristo pide al Padre al mismo nivel para usted que al mismo nivel Él. Padre Santo, que ellos estén conmigo y contigo donde nosotros estemos. Y cuando usted le dice a alguien, yo quiero que este esté conmigo, es decir, si yo le digo a mi esposa, yo quiero que esta persona esté con nosotros, vamos a adoptar a este muchacho y va a estar conmigo y contigo en casa, va a estar al mismo nivel. No va a haber diferencia. Va a disfrutar de los mismos beneficios, del mismo amor, de la misma gracia, de la misma protección de Dios. Entonces, para nosotros debe ser importante que el mundo pueda ver que manifestamos esas virtudes, que andamos en humildad, mansedumbre, grandeza de ánimo para enfrentar inclusive temporadas en nuestra vida que no son las más favorables, que están llenas de adversidades, de dificultades, de problemas, paciencia los unos con los otros en amor. Y ese tipo de amor es un mandato, es un mandamiento. Dijimos que la semana pasada, inclusive lo leímos en Mateo 22, si el hermano lo quiere poner para que ustedes lo lean, pero Mateo 22, 37 al 39, básicamente el Señor Jesucristo, alguien le pregunta cuál es el mandamiento más importante y Él dice, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces el Señor Jesucristo dice, y el segundo es semejante, y es así, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿dónde está la cosa importante de este mandamiento? ¿Por qué el Señor Jesucristo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Hermanos, porque nadie tiene problema en amarse a sí mismo, excepto que la persona tenga un problema, un desequilibrio mental o esté poseída por un demonio. Son los que pues intentan contra su vida o cometen una locura. Pero la Escritura misma dice que nadie se aborreció a sí mismo jamás. Que nosotros cuidamos muy bien nuestro cuerpo. Sobre todo por aquí, nos gusta comer muy bien y beber bien. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Porque la prueba de nuestro carácter, la prueba de que si en realidad Jesús vive y gobierna en nosotros, está en nuestra capacidad de amar al otro igual que a mí mismo. Esa es la prueba de nuestro carácter. Ahí es donde está la clave, que si yo soy capaz de amar al hermano como a mí mismo, entonces yo estoy viviendo ya bastante cerca de no que llegué completamente, pero me estoy acercando a ese nivel que Dios espera de mí. Entonces, ahí está. Este es el mandamiento ratificado, diríamos, por el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, porque esto viene de atrás, del Antiguo Testamento, y es explicado cuidadosamente en 1 Corintios 13, del 1 al 8. Vamos a 1 Corintios 13, del 1 al 8, y ahí vamos a hablar un poquito del amor, de la virtud del amor. Primera de Corintios 13, del 1 al 8, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios, yo no tengo tiempo para explicar o para comentar sobre cada uno de estos, pero preste la atención porque esto es sumamente profundo. Es algo, vean cómo... Esto es lo único que voy a decir de esta parte porque yo no quiero volver a llegar al extremo que tenga que terminar sin cubrir lo que, pues por la gracia de Dios, me ha dado el Señor para compartir con ustedes. Pero note que usted puede tener todos los dones, usted puede tener, óigame, usted puede casi que caminar sobre las aguas, resucitar muertos, usted puede hacer milagros, usted puede disertar en profecía, en interpretación de lenguas y qué sé yo,
Y si no tiene amor, usted no es nada. Absolutamente nada. Porque hay gente que se jacta en que, bueno, que recibí tales dones y yo opero en los dones ministeriales del Espíritu y en los dones de profecía y en los dones de milagros y sano enfermo y patatín y qué sé yo cuántas cosas más. Pero si no hay amor en nosotros, no vale de nada. No sirve para nada. Entonces sigue diciendo aquí. Vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, imagínense usted, toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De manera que se pueden hacer muchas cosas sin amor, que aparentemente son buenas, pero que Dios no las aprueba, porque Dios conoce lo más íntimo del corazón del hombre. Él conoce nuestras motivaciones, las motivaciones de nuestro corazón, los propósitos de nuestro corazón son evaluados por el Espíritu Santo, y ahí es donde está la clave de todo el asunto. El amor es sufrido, dice en el verso 4 ya. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. De manera que bajo inspiración divina, Pablo explica esta virtud que conocemos como amor en 1 Corintios 13 del 4 al 8 específicamente. Es sufrido. Dice que el amor es sufrido. Esta palabra significa perseverar pacientemente a pesar de provocaciones. Perseverar pacientemente a pesar de... El significado literal es que es capaz de soportar a largo plazo. A veces hay que soportar cosas. Y dije, no necesariamente, es decir, el llamado a ser humilde, el llamado a amar, el llamado a ser paciente, el llamado a ser, diríamos, ¿cuál es la otra? De perseverar en esa obediencia a la palabra de Dios. Yo dije bien claro que el hecho de ser cristiano, de esforzarnos por emular o imitar el ejemplo de Cristo, de ser una persona humilde, no quiere decir que usted es la alfombra que está fuera de la puerta, que todo el mundo va a venir a limpiarse los pies en usted, que lo van a humillar, que lo van a tratar mal también. Uno tiene dignidad, y en el amor de Cristo y en la autoridad de Cristo te puede poner a cualquiera en su lugar. Porque hay bullies espirituales también en la iglesia. Aquí no. Aquí todos somos buenos. No hay nadie bueno, pero bueno, gracias a Dios nos llamaba. Pero yo sí conozco, porque pues he estado en otros lugares y sé que hay congregaciones donde hay bullies espirituales. Hay personas que les gusta como ejercer una autoridad espiritual sobre el hermano que se acaba de convertir, o el hermano que es más dócil o más afable, o quizás realmente humilde, pero que ha malinterpretado lo que es ser humilde. Ser humilde, ser manso, no es ser menso. Es decir, usted tiene también derecho a darse a respetar y que le respeten. Yo creo, y esto lo siento bien dentro de mí, que nosotros respetamos para ser respetados también. Usted siembra una semilla de aguacate y usted no va a esperar que le dé mangos. Y si usted respeta, el otro lo tiene que respetar también. Porque seamos cristianos, no tiene que venir nadie a pisotearnos. Entonces, esto es capaz de soportar a largo plazo. Es decir, estos muestran que este tipo de amor no recurre a la venganza. Nosotros también confiamos en que Dios hace justicia. Y sabemos, dice el verso también, que es benigno. Y esto es bondad en acción.
Bondad en acción. Literalmente es el Espíritu de Cristo trabajando en nosotros en beneficio de los demás. El amor genuino no puede practicar el odio, hermano. Siempre respeta y alcanza a los demás con el amor de Cristo. Verso 4 de nuevo dice que no tiene envidia. Bueno, el amor de Cristo en nosotros va a echar fuera de nosotros la envidia. No, hay envidia en las iglesias a veces. Lamentablemente. Hay hermanos que envidian al que es usado por el Espíritu Santo con sus dones, habilidades y talentos, cuando yo realmente soy gobernado por el Espíritu Santo y Él ha puesto este amor o está poniendo ese amor de Cristo, está produciendo ese amor de Cristo en mí. Yo no me voy a incomodar cuando veo que el Espíritu usa a otro hermano con sus talentos, cualesquiera que sean, para servir al Señor, con sus habilidades, con sus destrezas. Inclusive no me voy a molestar si los veo prosperar económicamente tampoco. ¿Por qué? Porque más bien debo alegrarme, gozarme. Siempre he pensado, y mi esposa puede testificar si digo verdad o mentira. Siempre digo, a mí me gusta ver que todo el mundo esté mejor que yo, porque así no me tengo que preocupar de nadie. Que la gente esté bien. ¿Por qué hay gente que rechina los dientes cuando ven a alguien que va mejor que ellos? Entonces, el amor de Cristo en nosotros echa fuera la envidia. Tampoco es jactancioso, dice el verso, que el amor no es jactancioso. Eso quiere decir que el verdadero amor no se anuncia con bombos y platillos, no anuncia sus bondades. Usted, que no dice la Escritura lo que tú hagas con la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Cuando favoreces a alguien, ayudas a alguien, bendices a alguien, no salgas anunciándolo con bombos y platillos. Ni tampoco la persona pues que tiene que ser el centro de atención, y cuando no lo es se enoja. Esa persona no anda en amor. Porque hay gente que les gusta pues que vean todo lo que hace. Ya lo leímos. De nada le vale. Dice también en el verso 4 que no se envanece. Pues sabemos que el amor de Cristo, del cual estamos hablando, no es arrogante ni orgulloso, mucho menos. Es decir, todo lo que es y tiene, la persona sabe que lo ha recibido de parte de Dios. Sean bendiciones espirituales como bendiciones materiales. Yo pongo siempre más énfasis en lo espiritual. Yo estoy en contra, y ustedes que me conocen saben, en contra de la doctrina de la prosperidad. Yo estoy en contra de todo eso. De la doctrina de la prosperidad, de la superfe y de la, ¿cómo se llama la otra? Superfe y la confesión positiva. Estoy en contra porque no hay fundamento bíblico para eso. Jesucristo no vino aquí para regalarnos Mercedes-Benz, ni Cadillac, ni mansiones, ni millones de dólares. Jesús vino para salvarlo a usted y a mí de mis pecados y a usted de sus pecados. Él no vino a hacernos ricos. Él vino a hacernos ricos espiritualmente hablando. Porque qué mayor riqueza puede usted aspirar que ser hijo de Dios o hija de Dios. Cuando usted tiene a Jesús en su corazón, aunque usted no tenga un centavo en el bolsillo, usted es más rico que los marajayas de allá de la India o los príncipes de Arabia. Ahora usted puede tener todo el dinero del mundo y sin Cristo. Y yo digo esto con todo, hay un multibillonario que le ha dado ahora por comprar todas las cadenas de televisión y de radio y los medios de prensa para imponer su propia agenda a la gente, para que la gente piense como él piensa. Y entonces esta gente se creen que ya son dueños del mundo. Como dijo el presidente, esto no es nada político, pero es una realidad que usted tiene que saber. Como dijo el presidente el señor presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le dijo, ¿quién eligió a este hombre para que nos imponga o emita leyes y nos imponga su ideología, su manera de pensar? Entonces ellos son los mismos que critican a otros dictadores, pero estos están de dictadores. Pero se confían en toda esa multitud o esas montones de dineros que tienen. Bueno, un día va a tener que rendirle cuenta a Dios. Por eso nosotros somos mucho más ricos que todos ellos si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Ellos planearían, como dice el Salmo 2,
que se alborotan los pueblos y que maquinan, pero Dios se está riendo de ellos. Y la verdad siempre prevalecerá. Entonces, el amor no se envanece. El amor sabe que todo lo que tiene se lo ha dado a Cristo. Sean bendiciones espirituales o materiales. Y las espirituales son más importantes que las materiales, porque los materiales usted lo tiene que dejar aquí un día. Pero las bendiciones espirituales estarán con usted eternamente, con el Señor Jesús. Dice que no hace nada indebido. El amor trata a los demás con compasión, consideración y respeto. Si usted ama, usted respeta. Y cuando nos respetamos mutuamente, esto comienza en el hogar. Cuando el esposo respeta a su esposa y viceversa, la esposa respeta al esposo y los hijos, etcétera, etcétera, hay paz en el hogar. Porque donde hay respeto, hay paz también. Es imposible amar sin respetar. Es imposible. Cuando usted ama, usted respeta. Pero si usted no ama, usted no respeta. Por eso, si amamos a Dios, también respetamos a Dios. La próxima dice, no hace nada, no es allá, no busca lo suyo. El amor verdadero no puede ser egoísta ni egocentrista, sino que se interesa en el beneficio de los demás. En el verso 5 dice, no se irrita o no guarda rencor. En la lengua castellana solamente dice, no se irrita. Sin embargo, en otras tradiciones dice, no se irrita fácilmente. Lo que parece una tradición mucho más fiel a los textos originales, porque de cierto que hay actitudes que a usted le van a irritar. Por eso la Biblia hace provisión para nosotros donde dice, airaos, pero no pequéis. Nos podemos airar, pero no llegar al extremo ya de también decirle cosas a la persona que la vamos a ofender a través del extremo, que vamos a tener que pedir perdón nosotros también. Es bueno saber pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón, pero como dice un amigo nuestro que se llama Luis Fabián, él dice, lo mejor es no tener que pedir perdón nunca. Pero bueno, ese es solamente el Señor Jesucristo, no ha tenido que pedir perdón nunca, pero todos nosotros sí, lamentablemente. De manera, hermanos, que la próxima dice, no se goza de la injusticia. El amor que viene de Dios siempre busca la justicia. El amor no se alegra cuando a otro le va mal. El amor verdadero no se presta para chismear, calumniar o sembrar discordia entre hermanos. Usted sabe que una de las cosas que más aborrece Dios es el hermano. En esas 6 cosas, allá en Proverbios, que Dios aborrece, una de ellas es el hermano que siembra discordia entre hermanos. Gracias a Dios, aquí no hay ese problema. Y lo digo de verdad, aquí no hay ese problema. Pero hay congregaciones, hermanos, que son hervideros de hormiga brava. Porque la gente se presta para todo eso. ¿Te acuerdas que el diablo está detrás de todo ese problema? Mas se goza de la verdad, dice en el verso 6. En el mismo grado que el amor odia toda forma de injusticia, se complace en el triunfo de la verdad. En el triunfo de la verdad, porque Dios pone ese amor en nosotros por la verdad. Dios es verdad. El Señor Jesucristo le dijo al Padre en esa oración de Juan 17, dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso la palabra de Dios nos santifica a nosotros. Dice que todo lo sufre, en el verso 7. Note, todo no excluye absolutamente nada. Dice, todo lo sufre. Literalmente quiere decir que es capaz de cubrir todo defecto, toda ofensa. Hermanos, aún en el matrimonio nosotros tenemos defectos. Yo tengo defectos que mi esposa daría cualquier cosa porque yo no los tuviera. Sin embargo, me ha sufrido 43, vamos para 44 años de casado. Entonces, todos tenemos virtudes y tenemos defectos, pero el amor pone más los ojos. Estoy hablando ahora en la intimidad del matrimonio y también en la coinonía de la iglesia, en la hermandad en Cristo en la iglesia. El amor de Cristo nos enfoca más en el vaso, como dicen, mitad lleno que medio vacío. Nos enfoca más en las virtudes, en las cosas buenas que predominan en el hermano o en el cónyuge, que en las cosas malas que no nos gustan. Todos tenemos defectos y van a andar chancleteando detrás de nosotros hasta el día que Dios nos lleve al cielo. Algunos de ellos. Porque ya es parte de nuestra personalidad. No quiere decir que sea un pecado, sino que, qué sé yo, los defectos que tengo. Se me olvida un montón de cosas. Por ahí.
Entonces, lo otro que dice aquí, no se irrita, no, ya eso lo vimos. ¿Te das cuenta? Necesito lentes. Todo lo sufre. Dice todo, no excluye nada. Y la próxima dice todo lo cree. El amor ágape siempre está dispuesto a dar las mejores interpretaciones posibles a las actitudes de las demás personas. Si no anda buscando lo malo, porque hay gente que tiene una mente, diríamos, esquizofrénica o algo así, que todo lo interpreta, busca malas razones, malas motivaciones, pero el amor de Cristo no busca ni malas razones ni malas interpretaciones a las acciones de las demás personas, sino que siempre cree en el incuestionable triunfo de la verdad, en el incuestionable triunfo de la verdad. Todo lo espera. El amor es optimista, hermano. Cuando amamos, esperamos siempre los mejores resultados posibles de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos. El amor se resiste a aceptar derrota. En el vocabulario del amor de Cristo no existe aquella palabra que no se puede, que las cosas van a salir mal. El amor en Cristo siempre espera que todo saldrá bien. Todo lo soporta. Originalmente estas palabras fueron traducidas de una frase militar cuyo significado literal es nunca abandona su deber. El amor nunca abandona, persevera su conducta a pesar de todo lo que se pueda levantar en contra. Permanece enfocado en la esperanza de que el amor de Cristo siempre, siempre va a triunfar. El amor nunca deja de ser. Esta frase resuelve todo argumento contra el amor. Nunca deja de ser, pues cuando todas aquellas cosas que nosotros estimamos como muy importantes, y ya lo vimos en la lectura, cuando la fe deje de ser, cuando los talentos, los dones, las habilidades, todo deje de ser, porque ya estemos allá, cuando estemos con el Señor Jesucristo en el cielo, no vamos a necesitar más fe, no vamos a necesitar talentos, ni dones, ni habilidades, ni nada, porque todo eso lo dio el Espíritu para la iglesia, y para el crecimiento espiritual de la iglesia, y para el funcionamiento de la iglesia. Pero cuando estemos allá, no habrá pecado, ni va a haber nada, ningún peligro, ningún dolor, ningún llanto, pero permanecerá eternamente el amor. El amor nunca dejará de ser. Qué maravilla tan tremenda esa, hermano. El amor de Dios, del tal cual también usted y yo en alguna manera ha sido sembrado y está siendo producido en nosotros, será para toda la eternidad. Y es cierto que habrá instancias que el amor perderá más que una y otra batalla. Pero el amor del Señor Jesucristo ya ganó la guerra, hermano. Ya ganó la guerra. Y usted está en ese amor. Usted y yo fuimos amados desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura en Efesios capítulo 1. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo nos ha amado con este amor. El Padre dio al Hijo por ese amor para nosotros. Entonces, hermano, nosotros debemos ser honestos y admitir que todo esto es un poco difícil, es un reto grande para nosotros, pero si permanecemos creyendo que esto lo produce el Espíritu Santo en nosotros, se puede y podemos amarnos y podemos llevarnos bien y podemos ser guardadores de la paz en la iglesia. Recuerde que dijimos al principio, hace como 5 domingos atrás, que parece que el Espíritu Santo tiene ¿cómo se dice eso? Un sentido del humor, algo tremendo, porque Él encomienda guardar la paz de la iglesia a los principales enemigos de la paz de la iglesia, que somos nosotros. No es el diablo ni es el mundo. Nosotros somos los que o la guardamos o la dañamos en la iglesia. Y el Espíritu, como decía mi abuela, le dio la llave al ladrón para comprometerlo a que no robe. Entonces el Espíritu nos ha dado la responsabilidad a nosotros de guardar esa paz en la iglesia, pero es gracias a su gracia operando en nosotros. Y si nosotros queremos caminar en esa unidad, en esa paz, en el vínculo de la paz del Espíritu Santo, lo único que tenemos que hacer como congregación, como miembros de la familia en el hogar, como miembros de la familia de Cristo en la iglesia, es rendirnos, hermanos,
al señorío del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo gobierne en nosotros, que nos rindamos a su voluntad y Él se encarga de producir en nosotros estas virtudes. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel que Dios espera de nosotros, será cuando la gloria del Señor Jesucristo, su nombre, su gloria, sea lo más importante para nosotros. Cuando estemos llegando ahí y para nosotros lo más importante sea el Señor Jesús y su gloria, entonces estaremos viviendo a esa altura. Entonces nuestros hogares y también la iglesia será un lugar donde predomine la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la grandeza de ánimo de Cristo, la presencia del Espíritu de Cristo y el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Y nuestro comportamiento será una prueba innegable ante el mundo de que Jesús es real y verdadero y que el Espíritu Santo gobierna en nuestras vidas. Vamos a estar en pie, amados hermanos. Ahora, si nosotros no nos dejamos transformar y cambiar por el Espíritu Santo y pretendemos que lograremos esto con simple apariencia, la verdadera unidad de la iglesia siempre huirá de nosotros, porque la única manera de lograrla es por medio del Espíritu. Quizás el Espíritu Santo ha tocado algún puntito sensible en su corazón hoy. Quizás el Espíritu Santo nos ha mostrado a lo largo de este estudio qué cosas quizás tenemos que cambiar, no solamente para la iglesia, sino también en nuestros hogares. Hoy es la oportunidad para que ahí donde usted está en pie, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, usted hable ahí con el Espíritu Santo. Recuerde que el Señor está tan cerca de usted como el aire que usted respira. Y el Señor tiene un interés personal en transformar su vida, en transformar mi vida, en que usted y yo seamos realmente cartas abiertas al mundo, hombres y mujeres que demostremos que el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, que Él ha venido a morar en nosotros, que Él es real, porque Él está transformando nuestras vidas, que ya no somos lo que éramos antes, ni tampoco nos conformamos a quedarnos como estamos, sino que queremos continuar siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. Ahí donde usted está, dígale: Señor, trata conmigo en esta área. Si es humildad, si es mansedumbre, si es paciencia. A lo mejor usted tiene un termostato muy sensible y brinca muy rápido, y sobre todo en el hogar con su esposa o con su esposo. Si necesita más paciencia, más mansedumbre, más amor, más perseverancia, pídale al Espíritu Santo y Él se lo dará. Y a usted que nos está viendo, por la gracia de Dios, siempre vivimos muy agradecidos por su gentileza y por el tiempo que nos concede. Y yo quiero, aunque se me acaba casi el tiempo, aprovechar para decirle que si usted aún no ha confesado a Jesús como su único Señor y Salvador personal, ahora es el momento de hacerlo. El único que puede cambiar su vida, el único que verdaderamente puede llenar ese vacío en su corazón, donde usted se sienta, aún en medio de dificultades y problemas, se sienta seguro o segura, se sienta satisfecho, se sienta pues que tiene un propósito de vivir y que es salvo, que va a ser salvo de la ira venidera, de la condenación eterna en el infierno. Es si usted reconoce que es un pecador o pecadora y que solamente Jesús puede salvarle de sus pecados, puede perdonarle y limpiarle con su sangre. Si usted quiere recibir hoy en su corazón a Jesús como su único Señor y Salvador, diga conmigo esta oración. Diga: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador o pecadora y te ruego en esta hora que tú me perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa. Yo te recibo, te confieso como mi único Señor y Salvador personal, y te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que tu Espíritu Santo venga a morar en mí y me guíe y me instruya, me muestre el camino, cómo vivir para ti, cómo servirte, cómo amarte, cómo vivir tu palabra. Si usted ha hecho eso, el Señor le ha salvado y usted es ahora un hijo o una hija de Dios. Si está en esta zona, aquí tiene un lugar donde puede congregarse
Si está distante de aquí, en otro lugar, busque una iglesia evangélica que enseñe la palabra de Dios y usted crecerá en el conocimiento de la verdad. Pídele al Espíritu Santo que lo guíe y Él nunca lo llevará a un lugar equivocado. Te damos gracias, Señor Padre, por todo esto. Y a nosotros, la iglesia, te rogamos que continúes tratando con nuestros corazones. Queremos ser hombres y mujeres que vivamos tu palabra en el hogar, en la iglesia, en el supermercado, en medio de la carretera, en una playa, estemos solos, estemos acompañados, que seamos hombres y mujeres que vivamos tu palabra y que estas virtudes del fruto del Espíritu Santo sean una realidad en nuestras vidas y que la paz y la armonía, el gozo, la coinonía, esa hermandad, ese amor en Cristo entre nosotros, los hermanos en la congregación y también los miembros de la familia, sea una realidad en nuestras vidas y que tú reprendas al diablo por nosotros y nos guardes y nos guíes, no nos suelte, no te desentiendas de nosotros. Señor Espíritu Santo, nos rendimos bajo tu señorío y tu autoridad y te rogamos que gobiernes en nuestras vidas, que nos transformes y hagas de nosotros hombres y mujeres cada día más semejantes al Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, acérquese a nuestros hermanos José, al hermano Javier, háganle sentir en su casa, salúdenle y gracias por estar aquí. Denme un minuto que yo salgo para saludarle a todos, no se me vayan corriendo. Ya voy para allá. Dios les bendiga, amados hermanos.